¿Qué tal? Buenas tardes con todos. El día de hoy vamos a trabajar acerca con los temas de CN, que es el método para calcular las absorciones en un periodo de lluvia. Vamos a también utilizar ver lo del triángulo hidrográfico y un ejercicio de Mosking. Este Excel está en el aula virtual, está en el anuncio que les dejé para que vayan siguiendo el ejercicio. Cualquier cosa, cualquier pregunta, ya saben, pueden interrumpirme, no hay ningún problema. Y bueno, vamos a empezar. Primero, lo del CN es un método que tiene como objetivo separar la parte de precipitaciones que generan escorrentía directa. ¿Ya? Para esto hay que tener en cuenta que cuando el agua se retiene superficialmente, eso es considerado que no genera escorrentía porque la consideramos como agua estancada. Entonces aquí, teniendo en claro eso, el primer ejercicio nos dice que en el año 1980, en una determinada región del país, el uso de suelo constaba únicamente de 26% de áreas abiertas con cubierta óptima y 74% de bosques de buena cubierta. Debido a un asentamiento poblacional a finales del año 1983, se construyeron viviendas, calles y otras infraestructuras. Un estudio realizado por parte de la Secretaría Nacional del Agua en el año 2010 determinó que el uso del suelo es el siguiente: 40% de área residencial impermeable en un 30%, 12% de área residencial impermeable en un 65%, 18% de calles y avenidas de pavimento flexible y rígido con cunetas de alcantarilla pluvial, 16% de área abierta, 50% con una cubierta aceptable de pastos y 50% con una cubierta óptima de pastos, y un 14% de parqueaderos, plazas, colegios y zonas similares. Ahora nos pide el ejercicio hallar el incremento porcentual de las corrientes directas debido a los efectos de la urbanización, que se origina por una precipitación de 127 milímetros para todas las condiciones de antecedentes de humedad. El grupo hidrológico del suelo es de 50% para el grupo B y 50% para el grupo C, que se intercalan a lo largo de la cuenca de 7,35 kilómetros cuadrados. Listo. Para empezar, este, tenemos que irnos a esta tabla que está como todas las tablas, yo le saco de sus diapositivas, cualquier cosa. ¿Ya? Y aquí lo que tenemos que usar es la tabla que tiene condiciones antecedentes de humedad número 2, ya que primero se hace el análisis para condiciones normales. Entonces aquí, con los datos que tenemos, primero, el primer párrafo nos dice que tenemos 26% de áreas abiertas con cubierta óptima. ¿Ya? Y el ejercicio nos dice que el grupo hidrológico B y C se dividen en un 50 y 50. Entonces aquí el porcentaje de áreas abiertas para el año 1980 va a ser de 13. Para este y para este. ¿Ya? Y aquí en bosques de cubierta buena tenemos el 24%, entonces va a ser 37 y 37. Ahora, siguiendo con los datos que tenemos en 2010, dicen que para áreas residenciales tienen impermeables de 30%, tienen un 40%, entonces sería 20 y 20. Para residencial de 65% impermeable, hay 12%, entonces sería 6 y 6. Y 7% de calles y avenidas, asimismo, 9 y 9. Para área cubierta, se tiene 16%. Sin embargo, esto se divide a su vez en 50% para una cubierta aceptable de pastos y para una cubierta óptima de pastos. Por lo tanto, aquí sería como un 50%, y 6 sería 8 y 8, pero aquí lo tenemos que ir en 4, 4 y 4. El último parqueadero, 14% sería 7 y 7. Listo. Y ahora para determinar el grupo de CN, ahora sí nos vamos a esta tabla y nos ubicamos en las
columnas B y C, que son los grupos hidrológicos de suelo que tenemos. Entonces, primero buscamos áreas abiertas de cubierta óptima. Nos vamos aquí, áreas abiertas, y tienen que decir condiciones óptimas. Y aquí sacamos los respectivos números. En este caso, para el B sería 61 y para el C sería 74. Y para bosques sería, el que está acá arriba, 55, 70. Ahora para residencial hay dos formas de ingresar a esta tabla, ya sea por el tamaño del lote o por el porcentaje promedio impermeable. En este caso tenemos el porcentaje impermeable, entonces vamos a hacer esto. Para el 30% se tiene 72 y 81, y para el 65% se tiene 85 y 90. Para caminos pavimentados se tiene 98 en ambos casos. Y ahora para área abierta y cubierta aceptable, nos volvemos a venir aquí y buscamos condiciones aceptables, sería 69 y 79. Y para cubierta óptima, que serían las óptimas condiciones, 71 y 74. Y finalmente para parqueaderos sería 98 para ambos casos. Y ahora aquí, para el producto, simplemente multiplican el porcentaje por el número del CN. Igual, cerran la fórmula porque aquí no hay nada que marcar. Y aquí al final tienen que sumar todos los productos que saquen. Una vez que tenemos esto, para analizar las condiciones, estas son condiciones normales, pero tenemos que también analizar las condiciones secas y las condiciones húmedas. Para eso, tenemos que calcular las abstracciones totales y la escorrentía directa, y a partir de estos dos parámetros, eh, seguir calculando las condiciones secas y las condiciones húmedas. Entonces, para esto, lo primero que se tiene que hacer es hacer un CN ponderado. Este CN ponderado es igual a la suma de ambos grupos del suelo dividido para 100. Eso ya lo tenemos aquí. Y con esto, como esto es el CN de las condiciones normales, entonces este número de CN vendría aquí. Ahora con este CN nos pasamos a calcular la agitación total, que sería igual a 25.400 dividido para este CN menos 254. Y así mismo calculamos la escorrentía directa, que sería P, es el valor de precipitación que nos dieron en el ejercicio, que sería 127. Esto menos 0.2 de la fracción, todo esto lo va al cuadrado, sobre 27 más 0.8 multiplicado por la fracción. Y listo. Una vez que tenemos esto, ahora sí procedemos a calcular los otros CNs para las otras condiciones, utilizando la siguiente fórmula. Como se dan cuenta, solamente necesitamos de las condiciones normales para sacar estos otros CNs. Entonces aquí sería 4.2 por este CN, dividido para 10 menos 0.058 por este CN.
Y para la tercera condición, día 23 por CN2, dividido para 10 más 0.13 por el CN. Y aquí, como solamente este valor depende del CN y este valor depende de la presión, aquí pueden hacer una fórmula, aquí la bajan, y aquí definen. Y esos serían esos valores de CN para el año 1980. Los valores de CN, abstracción y precipitación, y perdón, y corriente directa. Y esto vamos a repetirlo también para el año 2010. De momento, ¿alguna pregunta? Esto como, esto pueden copiar la fórmula porque como solo depende del valor de CN, no les debería de dar que utilizan y van copiando la fórmula. Sí. Y ahora, con estos datos, vamos a completar esta tabla para saber las condiciones de humedad. Entonces aquí vamos a colocar las correntías directas, sería estas de aquí y estas de acá. Y aquí tienen que ver el incremento. Aquí el incremento sería igual al valor absoluto de la de 1997 y yo para esta sobre la de 1980. Aquí son los diferentes incrementos. Ahora, analizando estos datos, ¿qué podemos observar? Como se pueden dar cuenta aquí en el año 1980, cuando ustedes tienen, mientras que el CN va aumentando, la abstracción va disminuyendo, pero la corriente directa va aumentando. ¿Qué quiere decir esto? De que aquí en condiciones normales, perdón, en condiciones secas, ¿ya? El S quiere decir abstracciones. Como estamos en condiciones secas, quiere decir que el suelo no está recargado de agua. Por lo tanto, se puede infiltrar todavía más agua en ese suelo. Es por eso que tenemos una corriente directa baja, porque como el agua se está infiltrando, quiere decir que en la superficie el agua no se ha retenido. Sin embargo, en condiciones húmedas, aquí la corriente directa aumenta, ya que este, el suelo de por sí ya ha absorbido mucha agua y ya no puede absorber más. Por lo tanto, va a haber escorrentía en la superficie, va a haber retención superficial y el agua no se va a poder terminar de infiltrar. Esto quiere decir estos datos que hemos sacado aquí de escorrentía y de absorción. Eso contestando la pregunta que es el incremento porcentual, pues este sería el incremento porcentual. De 1980 a 2010, la corriente directa se ha aumentado a esta razón. Y ahora con el literal B, se pregunta, ¿qué podría suceder si para el año 2030 se tiene una condición de humedad 3, es decir, condiciones húmedas, y el porcentaje de áreas abiertas disminuye para la construcción de viviendas, edificios, calles, y además de eso, el sistema de alcantarillado sanitario, hay sistema de alcantarillado sanitario, pero no hay alcantarillado pluvial. ¿Listo? ¿Qué quiere decir esto? Si se dan cuenta, acá en los resultados que nos dio en 2010, ¿ya? Tenemos que en condiciones húmedas, nuestra corriente directa subió. Lo que quiere decir de que se está reteniendo superficialmente más agua. Ahora, nos dicen que en el año 2030 va a haber más viviendas, más edificios y más calles. Por lo tanto, va a haber más vías, va a existir más pavimentación y el uso del suelo va a ser distinto a lo que teníamos en estos 2 años.
lo que quiere decir, y aparte no tenemos alcantarillado pluvial. ¿Qué es lo que va a pasar? Es que va a haber inundaciones, ya que no hay ningún sistema que pueda filtrar toda esa agua que no se está pudiendo filtrar, ya sea porque todas las calles están pavimentadas, falta alcantarillado, entonces va a existir muy probablemente inundaciones. ¿Alguna pregunta acerca de este ejercicio? Continuando al segundo ejercicio, que también es de CN, nos dice que en una determinada cuenca de 5,5 kilómetros cuadrados, con un tiempo de concentración de 4 horas, ocurre una tormenta de 7 horas de duración, cuyos valores de precipitación se presentan en la tabla de acumulación que ya está aquí. Nos dice que el valor de CN es de 80 y se aplican las condiciones de centro de humedad 2, que es decir, condiciones normales. Nos pide calcular las abstracciones acumuladas y elaborar el hietograma de exceso de precipitación. Listo. Para esto, vamos a realizar el proceso que hicimos anteriormente. Aquí ya nos están dando el número CN, entonces simplemente aplicamos esta fórmula, 10 para 80, todo esto menos 24. Y calculamos nuestro valor de IA, que es 0,2, el 20% de las abstracciones. Listo. Con esto nos vamos a esta tabla acá abajo, en la cual primero nos pide la precipitación acumulada. Aquí el primer valor es el mismo, y aquí vamos acumulando la precipitación en este tiempo más la anterior. Corremos la fórmula. El valor de IA aquí ya tenemos que es 12,7. Sin embargo, aquí, en los dos primeros tiempos, como se dan cuenta, no alcanzamos ese valor. Por lo tanto, en estos dos el valor va a ser igual. Sería 0, 5,1. Y a partir de aquí, nuestro valor de IA ya es 12,7. Sí. Nuestro valor de FA, nos piden, se calcula con esta expresión, en la cual dependemos de las abstracciones y de las precipitaciones que serían cada una de las definidas. Entonces aquí sería la abstracción dada por la precipitación menos el IA, todo esto dividido para la precipitación menos el IA más la abstracción. Por la fórmula. Vale, podemos representar en un resultado que
Ah, ya, perdón, aquí me equivoqué. Aquí, esta P ahora es la precipitación acumulada. Ya listo, ahora sí. Perdón por el error. Listo, entonces aquí nos pide calcular la lluvia acumulada y esto se lo calcula con esta expresión de aquí. Y esto es lo que nos piden en la integral A. Entonces aquí la fórmula sería PA, esta precipitación acumulada, menos IA, menos el valor de esta. Y esto lo corremos. Y esto sería nuestro exceso de lluvia acumulada. Y ahora, para ingresar esto a nuestro dietograma, lo que tenemos que hacer es de abajo hacia arriba, hacer la resta entre este menos lo que le sigue. Y esto lo desplazamos hasta el cero no lo toman en cuenta y se tomaría desde aquí. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y así forman el dietograma que está aquí. Este dietograma para formarlo se van aquí a columnas agrupadas, seleccionan datos, se le ponen dietograma de excesos de precipitación. Y a de la serie sería de aquí a la final, seleccionan las barras, le dan dar formato y aquí simplemente ancho de rango, que pueden ser. No sé por qué no me salió, pero se supone que sí se hace y les debería quedar así. ¿Alguna pregunta acerca de este ejercicio? Ayudante, disculpe, en lo que respecta a IA, ¿por qué en el ¿Sí? valor donde está la acumulación accumulated precipitation, así mismo, en el ¿Sí? lado de IA, el 5.1 se repite? O sea, Porque, 5.1. Ujú. ya, porque nuestro valor de IA, que es la estación inicial, es el 12.7, ¿ya? Pero aquí no llegamos a ese valor, entonces yo no puedo decir que esto llegó a, este 5.1 llegó a 12.7, entonces debería ser el mismo valor. Es por eso. Aquí como estas ya son mayores a 12.7, aquí sí ya me tengo que quedar con 12.7 porque es mi valor de abstracción inicial. Sin embargo, aquí, como no alcancé dicho valor, me tengo que quedar con el que ya tengo este, acumulado en la precipitación. Ah, ya, listo, ayudante, muchas gracias. ¿Tiene alguna otra pregunta? Vamos a continuar con la tercera parte. Este aquí ya es un poco más largo, ¿ya? Para esta parte lo que vamos a usar son estos datos que sacamos aquí, para hacer nuestro triángulo de unidad hidrográfica. Ya, entonces estos valores son los que están puestos aquí. ¿Y cómo se hace todo este proceso? Bueno, primero vamos a usar los datos que ahora sí nos dijo el ejercicio inicialmente. Entonces tenemos un área de 5.5, un tiempo de consideración de 4, y aquí primero vamos a hacer para una lluvia constante de 81.7 milímetros, que es la suma, es el total de precipitación que tuvimos, ¿ya? Y aquí, primero esta es la general, ¿ya? Entonces aquí la duración va a ser las 6 horas.
Y aquí el tiempo punta se lo calcula con esta fórmula que está acá, que como en este caso tenemos el tiempo de duración, y el tiempo de duración va a ser 0.5 por D, que es la duración de la precipitación, sería por 6, más 0.6 por el TC, que el TC es el tiempo de concentración, que sería las 4 horas, con un valor de 5.4, y el valor de tiempo base, que sería igual a 2.67 por el tiempo punto. Listo. Aquí, esta es la unidad, y aquí lo que vamos a hacer va a ser calcular esta expresión sin tomar en cuenta la precipitación. Entonces aquí tendríamos el área, no, no me quisiera ver. Ya listo. Aquí el área tiene que ser ingresada en kilómetros para estar como dice aquí la leyenda de la expresión. Entonces aquí sería el área dividida para 1.8 por el tiempo base, 0.21. Y ahora sí aquí con esto calculamos, multiplicamos por la precipitación total, que sería la de 81.47, y nos da un valor de 17.27. Esto sería el caso general, directamente para la evaluación de 6 horas. Y ahora vamos a hacerlo hora a hora. Entonces aquí el área es la misma, 5.4, tiempo de concentración 4, pero ahora la evaluación es 1 hora porque lo vamos a hacer por hora. Entonces aquí el tiempo base y el tiempo punta van a cambiar. Y otra vez sería 0.5 por la duración más 0.6 por el tiempo de concentración. Serían 2.9 y el tiempo base 2.67 por el tiempo punta. Aquí vamos a calcular la unidad para el triángulo hidrográfico. Ya. Y ahora aquí vamos a calcular para cada precipitación, que serían las que tenemos acá. De cada una de estas, por lo que sacamos anteriormente, esta expresión, y esa expresión la fijamos. Y esto sí lo arrastramos, nos queda de esta forma. Ahora aquí, nuestro tiempo punta es el que tenemos aquí. Iniciamos con 2.9. Y como dura 1 hora cada uno, entonces vamos a sumarle 1 hora, sería 3.9, 4.9, 5.9, 6.9, 7.9. Y aquí, en el tiempo base, asimismo sería este de aquí, y asimismo le vamos sumando 1 hora cada uno. De momento, ¿alguna pregunta? Bueno, listo. Ahora, lo siguiente que vamos a hacer va a ser llenar esta tabla, que es con la cual vamos a formar nuestro triángulo. ¿Ya? Aquí lo que tienen que tener en cuenta es que como es un triángulo, tal como lo han visto en sus clases, en el tiempo, iniciamos el 0, 0. Entonces en el tiempo 0 vamos a tener una perspectiva de 0 y así mismo al final nuestro valor va a ser 0. Estas horas que están puestas aquí son las horas que hemos sacado. Siempre iniciamos desde el 0 y vamos calculando para todas las horas que tenemos aquí. O sea, 1, 2, 3, 2.9, 3,
3.9, 4, 4.9, 5, 5.4, 5.9, 6.9, 7.7, 7.9, 8.7, 9.7, hasta nuestra última hora que sería el tiempo base que tenemos acá. Ya. Aquí no está añadido el 6 porque aquí tomamos en cuenta desde la hora de, o sea, para estas tablas de acá, para lo que vamos a generar acá, lo tomamos en cuenta desde el inicio. Entonces aquí, esta es para nuestro primer caso, entonces tenemos inicio en 0 y acaba en este tiempo base. Ya. A las 5.4 horas, que sería aquí, yo voy a tener este caudal, que es mi caudal máximo. Y así mismo voy llenando para cada caso para cada caso, para duración de una hora. Entonces aquí, para nuestra primera hora, que inicia en 0, tenemos 0 aquí, y esta acaba a las 7.7 horas. ¿Sí? Acaba a las 7.7 horas. Y vamos a tener en 2.9 este valor de 7%. Perdón, y así vamos llenando toda la tabla. Aquí, para la segunda hora de lluvia, inicia en la primera hora. A las 3.9 vamos a tener este valor de total. Y aquí se acaba. Y así vamos haciendo para todos los casos. Por honor al tiempo, ya mismo voy a copiar los resultados de esta tabla, pero lo que sí vamos a practicar va a ser para la de aquí, porque para llenar estos espacios vamos a tener que interpolar. En X serían las horas y en Y serían los totales, pero aquí vamos a cambiar porque en este rango inicio en 0 y acabo en mi valor del tiempo punta, y para este tiempo lo hago al revés. Inicio con mi total en el tiempo punta y acabo ya en el tiempo base. Entonces aquí esto va a ser a y sub 0, que es el total, sería 0 más y1, que es este de aquí, menos 0. Esto dividido para x1, que en este caso sería 5.4 menos 0. Y todo esto multiplicado por el valor que yo quiero estar, que en este caso sería 1, menos 0. Y cerramos paréntesis. Aquí tienen que fijar todo menos este x, que es lo que que es o como van a correr la ecuación. Entonces aquí fijan todo menos este de aquí, que sería el valor de. Entonces esto lo desplazan. Y como se dan cuenta, estos valores tienen que ir subiendo. Tienen que ir de forma ascendente hasta llegar aquí, que es su caudal máximo. Y aquí para abajo, en cambio, deberían de disminuir. Entonces aquí, así mismo aplicamos la fórmula. En este caso, y sub 0 ahora es este de acá arriba, más y1, que sería el último valor, que sería 0, en el de arriba, este dividido para x1, que es este valor de acá, y esto menos x sub 0. Y esto multiplicado por el orden donde yo estoy, menos el anterior. Yo creo que aquí seleccionamos. Voy a ver. El cero sería este.
Ya listo, ahora sí. Ese mismo, fíjame esta aquí. Menos la X, que es la que van a correr, y corren la fórmula. Y así y si les tiene que quedar el triángulo de esta manera. Más o menos así les debería estar quedando el triángulo. Y bueno, por no el tiempo, voy a copiar los resultados aquí y la respectiva sumatoria para que vean cómo se van formando los triángulos. Y aquí, como se dan cuenta, es el triángulo este de café, vendría a representar la suma, pero el que nos importa es el primero, el de duración de 6 horas, que sería el de aquí. Este es el que más nos importa, ya que este de aquí es para una precipitación constante de lo que nos dio de 81,47 milímetros. ¿Alguna pregunta acerca de todo este proceso? Bueno, vamos a hacer el último ejercicio, que es de Muffin and Conch, que vamos a aquí verlo, ver cuando se produce un aumento en el caudal de entrada. Este aumento va a ser reflejado en la salida. Va a ser atenuado y va a ser retardado. Por lo que vamos a usar estas ecuaciones. Aquí nos dice que para un cauce de 10 kilómetros de longitud con una pendiente de 0,05%, hay un caudal de 16,1 metros cúbicos sobre segundo. Somos un área constante de sección transversal de 20 metros cuadrados y un ancho de solera de 3,8 metros. El coeficiente de fluididad de la onda es de 1,2075 metros sobre segundo. Nos pide determinar el hidrograma de salida con estos datos y graficar el hidrograma de entrada y de salida del cauce fluido. Listo, entonces aquí tenemos la longitud, que serían los 10 kilómetros, los 2 metros, la pendiente, que es SO, que es adimensional, el caudal que pasa, que es 16,1, este valor B, que es el ancho de solera, que es la base de nuestro cauce, la celeridad de la onda, que es 1,2075, y vamos a hacer el análisis por cada hora, por lo que nuestro dato va a ser de 1 hora. Entonces aquí, primero para X, lo que vamos a hacer es dividir nuestros 10.000 metros, dividido para la celeridad de la onda, pero vamos a dejarlo esto en horas. Entonces, esto está sobre segundos, entonces lo multiplicamos por 600. Nos quedan 2,30 horas. Y para nuestro valor de X, con la siguiente fórmula, un medio, 0,5, de 1 menos el total, dividido para la pendiente por el ancho de solera, por la salida de la onda y por delta X. Cerramos y nos da valor de 0,15. Ahora aquí calculamos los siguientes coeficientes que están aquí en esta imagen, que sería el CO, el C sub 0, C1 y C2. Entonces aquí comenzamos, tenemos, sería menos K por X. Todo esto más 0,5 del tiempo. Sería 1. Y esto lo dividimos para
K menos K por X más 0.5 de delta T, más 0.064. Ahora aquí podemos fijar todo, porque si se dan cuenta, para C1 la fórmula es la misma, sin embargo, hay que cambiar, solamente hay que cambiar los signos. Entonces aquí le quitamos signo negativo y nos da el valor de C sub 1. Para C sub 2 es lo mismo también, solo que hay que aumentarle un valor de K al inicio, que sería K menos K por X. Ah, bueno, hay que también cambiar el signo negativo, lo demás queda igual. Y nos dan estos valores, nuestros coeficientes. Ahora, para poder llenar nuestras tablas de salida, lo que tenemos que hacer es, aquí, en el tiempo de la primera hora, la entrada y la salida van a ser igual. ¿Ya? Porque aún no empieza el cambio brusco en la primera hora, aún no está tan presente, entonces se puede decir que el total de entrada y salida es el mismo. ¿Ya? A partir de la segunda, de las horas posteriores, que ya se va notando el retardo y la atenuación. Entonces aquí, siguiendo la fórmula que está acá arriba, o sea que nuestro total de salida sería el CO fijado multiplicado por I, que es nuestro total de entrada para la misma hora. Sería este de aquí. Esto más C sub 1 fijado por mi total de entrada anterior. Y esto más C sub 2 fijado por mi total de salida anterior. Lo cerramos, pero aquí simplemente cogemos y arrastramos la fórmula. Y ahora para graficar el, las entradas y las salidas, el diagrama de entrada y salida, nos vamos a línea de expresión, seleccionamos datos, y le ponemos entrada, en X van las horas, y se irían los cuadrados de entrada. De este modo, aquí mismo agregamos para la salida. Y le ponen título, ejes, leyenda, y el diagrama, que es el tiempo en horas, y que los caudales, metros cúbicos, todo eso. Y aquí lo que se pretende ver con este método es el, el retardo y y cuándo se atarda total. En este caso serían esta diferencia entre el punto más alto de la entrada, de la curva de entrada, hasta el punto más bajo pero más alto de la curva de salida. Y asimismo en velocidad, que sería de aquí hasta acá, sería este intervalo. Ese sería el retardo y el atenuado. ¿Alguna pregunta? Disculpa, ¿atenuado cuál era?
atenuado. Atenuado es el que está, perdón, atenuado sería el que está en horizontal. Ok. ¿Alguna otra pregunta, alguna otra duda? Pues si ya no hay ninguna duda, esto sería todo. Un poco larga la identidad, pero era porque había bastantes temas. Entonces, gracias por venir. Cualquier duda, ya saben que me pueden escribir. Y eso sería todo. Muchas gracias por haber asistido. Ok, gracias. Muchas gracias. Gracias. Gracias.